Marcelo Metaller, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien, muy contento de recibirte, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Bueno, arrancamos ya con esta etapa de los lunes relacionados con la fundación de la ciudad. Exactamente, sí. Vamos a hablar un poco, ya se nos viene encima. Ya estamos en 5 de noviembre, en unos 14 días, en 2 semanas ya... Sí, justamente porque Claro. este año cae el lunes, el Cae 19 de noviembre. Exacto. Así que bueno, vamos a hablar un poco de qué fue lo que sucedió, cómo llegamos a tener esta hermosa ciudad en este lugar, que por ahí es bastante discutido el lugar donde está, pero no deja de ser una de las ciudades más lindas de Argentina. Tal cual. Y vamos por el principio. Dale. A ver, generalmente se dice que los masones fundaron la ciudad de La Plata, que La Plata es un proyecto masónico y muchas cosas por el estilo. Entonces vamos a empezar hablando un poco de qué es la masonería en general y cómo llegó la masonería a tener tanta influencia en la fundación de La Plata. La masonería básicamente es una sociedad filantrópica y de investigación y de producción de conocimiento. O al menos eso es lo que ellos dicen públicamente. Sí. ¿Por qué? Porque la masonería es una sociedad... ellos no se definen como sociedad secreta, dicen que es una sociedad discreta. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que es muy fácil conocer dónde se reúnen los masones, un montón de cosas de las logias. ¿Por qué? Porque ahora inclusive tienen páginas web, tienen páginas de Facebook, donde uno puede dejar su correo electrónico o su teléfono y lo contactan en el caso de que alguien quiera ingresar. Entonces, la masonería es abierta en ese sentido. Por ejemplo, el templo principal masónico de Argentina, que está en la calle Perón, en Buenos Aires, es abierto al público, gran parte, por ejemplo, la biblioteca, todo eso, cualquiera puede ir y charlar ahí. Lo que es cerrado, lo que es secreto, es lo que se discute en las reuniones. Claro. En el interior de cuando hacen lo que se llaman las tenidas, o dentro de la logia, el lugar más secreto de la logia. Eso sí que no se puede saber, tenés que ser masón para conocerlo. Claro. Ahora, ¿cuándo nace la masonería? La masonería tiene, de alguna forma, dos orígenes. Un origen comprobado, histórico, y un origen mítico. ¿Por qué mítico? Porque ellos se remiten al templo de Salomón, la historia de la Biblia, que lo diseñó lo que sería un arquitecto ahora, que se llamó Hiram, que ellos lo consideran como el primer masón. También remiten qué sé yo, por ejemplo, a los templarios, que fueron los que custodiaban el templo de Jerusalén en las cruzadas. Tienen muchas referencias antiguas. Pero la masonería en sí, históricamente, empezó en la Edad Media. Sí. Fueron los constructores de las grandes iglesias, las grandes catedrales y los castillos medievales. Porque la palabra masón deriva del francés, en realidad masón en francés es constructor, albañil. Se escribe con la C con cedilla, masón. Sí. Bueno, justamente ellos empezaron haciendo este tipo de construcciones y tenían reuniones secretas. ¿Por qué? Porque se consideraba en esa época que el conocimiento había que conservarlo y pasarlo de una forma más cerrada a la persona que quería ir a iniciarse y ser otro constructor. Eran conocimientos celosamente guardados, no se le ocurría a nadie que fuera público eso. No había facultad de ingeniería ni esas cosas. Claro. Entonces iban, se encerraban en las logias. Logia quiere decir reunión. Se reunían y ahí iban pasando el conocimiento de una manera muy esotérica, si se quiere, corresponde el término. Sí. Pero ¿qué pasó? Cuando termina la Edad Media, cuando entre varias cosas, bueno, se descubre la pólvora, la espiritualidad cambia, hay un renacimiento, justamente, bueno, la palabra lo dice, del conocimiento pagano, de los griegos y romanos. Bueno, pasan un montón de cosas al fin de la Edad Media. Entonces, ¿qué pasa? Se dejan de construir catedrales, por un lado, los castillos resultan ser inútiles como defensa con los nuevos cañones. Entonces empieza a decaer el prestigio de los masones. Ya de ser uno de los gremios más importantes y poderosos de la Edad Media, de golpe se podía decir que se queda sin trabajo. Se les complica la cosa. Sí. Entonces lo que hacen es, de alguna forma, para poder sobrevivir, empiezan a hacer ingresar gente que no era constructora, gente que no pertenecía al rubro, pero que podía aportar dinero y prestigio y poder.
Sí. de última. Entonces empiezan a aparecer lo que se llamó en ese momento masones aceptados. Inclusive la masonería ahora, las logias, la mayoría son de masones libres y aceptados. Esa es la palabra. Porque porque ¿qué es lo que hicieron? Dejaron de construir edificios para empezar a centrarse en el espíritu humano y de alguna forma construir el alma humana a través del conocimiento y del estudio. Siempre repitiendo lo que dicen ellos, ¿no? Sí. Y bueno, van pasando los años, empiezan a formar logias en un montón de países de Europa a lo largo de los siglos, sobre todo en Inglaterra, y en 1717, esa sí es una fecha histórica, el 24 de junio de ese año, en un pub de Londres, las cabezas de 3 grandes logias de Inglaterra se reúnen y deciden firmar un pacto y forman la Gran Logia de Inglaterra, la Logia Unida. Y esa fecha, el 24 de junio de 1717, se considera como la fecha de fundación de la masonería moderna. Y bueno, el año pasado se cumplieron 300 años y hubo gran cantidad de celebraciones a lo largo del mundo. Inclusive nuestro grupo dio una charla sobre la historia de la masonería en un bar con mucho éxito el año pasado. Fue todo un acontecimiento. Sí. Y después la masonería tiene también su vertiente política. Estamos haciendo un resumen a muy grandes rasgos, ¿no? Sí, totalmente. En el siglo XVIII, que es el siglo del nacimiento de la masonería, influye de forma muy fuerte, de hecho son revoluciones masónicas, las 2 grandes revoluciones que hubo ese siglo. Primero la Revolución de Estados Unidos, en 1776, donde todos los que participaron eran masones, incluyendo el principal de todos, George Washington, que es considerado como el masón más importante de la historia, en cuanto a influencia y en un montón de cosas. Pensemos el famoso billete de $1, que está lleno de símbolos, Sí. La pirámide de 13 escalones, el número 13 por todos lados, la referencia al nuevo orden mundial, tiene un montón de cosas. Bueno, y nace en ese momento. Ajá. Y la otra gran revolución que hubo fue la Revolución Francesa, en 1789, o sea que fue justo 13 años después del anterior. Mirá. Dejaron pasar ese lapso, porque el número 13 es muy importante para los masones, y después vamos a contar por qué. Inclusive en La Plata es importante el 13. La cuestión es que después de estas 2 grandes revoluciones empezaron a influir, a exportarse, podría decir, gente a las colonias americanas para buscar la liberación. Entonces también tuvieron influencia en la Revolución de Mayo de acá de Argentina. Recordemos la famosa logia Lautaro, que tanto tuvo que ver, que los historiadores actuales la consideran como una logia filomasónica, es decir, eran masones de alguna forma porque se reunían en la oscuridad y en el secreto, pero la parte filosófica no le dan tanta bola, lo que les importaba era lo político. De alguna forma eso tiene que ver, hay una discusión que se da desde hace muchos años de por qué, si San Martín era masón o no, por ejemplo. Sí. San Martín pertenecía a esta logia. Ahora, si era masón es distinto porque San Martín era un ferviente católico y bueno, y hay una gran pelea entre la iglesia y la masonería que ya lleva unos cuantos años, pero bueno, eso vamos a hablar después. Bien. La cuestión es que después de la Revolución de Mayo continúa desarrollándose la masonería en Argentina. Tuvo mucha influencia antes de la Revolución de Mayo, recordemos que estuvieron las invasiones inglesas, y ahí se quedaron viviendo en estas tierras un montón de ingleses después de las invasiones. Muchos de ellos eran masones, o sea que fueron dejando todo el germen. Ajá. Pasaron los años, el país se reorganiza, etcétera. Bueno, y en 1857 se funda la Gran Logia de Argentina, cuyo primer presidente fue José Roque Pérez. Ajá. El doctor Roque Pérez, que tuvo con los años también una fuerte actuación cuando fue la epidemia de fiebre amarilla. De hecho, murió de fiebre amarilla en aquellos años. Y bueno, pasan los años, se viene el gran problema de la federalización de Buenos Aires y que había que fundar una ciudad nueva o buscar una ya existente para determinar dónde iba a estar la capital de la provincia, que había perdido su capital. Recordemos que Buenos Aires era, antes de la federalización, era capital de toda la Argentina y de la provincia sobre todo. Y bueno, entonces nuestra provincia perdió la capital y había que hacer una nueva, ¿o qué hacemos? Entonces ahí aparece Dardo Rocha, que era el gobernador, con el proyecto de fundar una nueva capital y determinó una comisión de notables para buscar el emplazamiento de la nueva ciudad. Y bueno, se fueron a ver varias ciudades, entre ellas Azul, Chascomús, en el sur también,
que bueno, esta comisión determinó que se iba a fundar la universidad en las Lomas de la Ensenada. Y esta comisión, como la mayoría de la gente que trabajó en la fundación, eran todos masones, todos. Desde Eduardo Rocha y Pedro Benoit, que erróneamente se cree que diseñó el plano de la ciudad, pero en realidad lo que hizo fue participar de la comisión que lo diseñó, y después lo terminó firmando, pero eso fue más adelante cuando la ciudad ya estaba fundada. Bueno, pero, y de todos modos era un destacadísimo arquitecto, Benoit, que diseñó la catedral y un montón de edificios. Y bueno, como te decía, toda esta gente eran todos masones. Sí. Y se considera, tuvieron la oportunidad de fundar una ciudad nueva desde cero, y entonces hicieron una ciudad masónica. Fue la concreción de un gran proyecto masónico que se hizo aquí en Argentina, ya desde el diseño del trazado y de un montón de detalles que en otras charlas vamos a ir contando. Perfecto. Eso es más o menos, o sea, fíjate que arrancamos desde la antigüedad, si se quiere, desde el Templo de Salomón, también hay influencia egipcia, desde los faraones y esas cosas, llegamos a 1882, y la ciudad esta que ahora estamos viviendo o sufriendo, depende cómo sea la situación. Tal cual, bueno, pero vivir la vivimos todos, con sus cosas buenas o cosas malas, pero la vivimos y obviamente que en general la disfrutamos. Bueno, Marcelo, nos quedamos ya como expectantes para lo que viene el lunes que viene, ya aproximándonos cada vez más a la fundación de nuestra ciudad. Así que desde ya te agradecemos y como siempre un placer informarnos y conocer un poco más de nuestra ciudad de parte de ustedes.